Bueno, y estábamos viendo la percepción que tienen los mexicanos de la seguridad, lugares donde se sienten más inseguros. Y para hablar de ese tema tenemos a Ernesto López Portillo, que es coordinador del programa de seguridad ciudadana de la Ibero. Y no solamente eso, sino ha sido una persona comprometida, un análisis realmente muy clínico sobre seguridad, democracia, y que nos pueda hablar de toda esta percepción y sobre todo de lo que está aconteciendo con la Guardia Nacional, Sí. con todo lo que ha pasado en los últimos meses. Con mucho gusto. Gracias, Bienvenido. buenos días, gracias. Bueno, a ver, las noticias de la percepción de inseguridad alta no son nuevas. El INEGI tiene publicando una encuesta nacional que es enorme desde hace 6 o 7 años y no hay mejoras. Hay lugares, municipios donde puedes decir es como si fuera otro país. Pero hay otros municipios que se van exactamente al contrario. Ustedes pusieron algunos ahí. Bueno, Ciudad de México está cerca del 90% de percepción de inseguridad. ¿Por qué menciono Ciudad de México? Porque hay una concentración enorme de recursos y de policía. Entonces empiezan las preguntas. Bueno, si tenemos muchísima policía en la Ciudad de México, ¿por qué nos sentimos tan inseguros? Bueno, los gobiernos en general en México no saben manejar muy bien el tema de la percepción y tenemos el problema de la impunidad. Si combinamos el hecho de que la gente no ve justicia, luego la gente no se siente protegida por la policía en la calle, y encima estamos con noticias de violencia todo el tiempo, generamos dos problemas. Una cosa que se llama inseguridad objetiva, que es cuáles son los riesgos reales que tú tienes de salir ahorita a la calle, objetivamente medibles. Pero otra es la inseguridad subjetiva, que es cómo te sientes. La paranoia. Pues sí, ¿no? la forma como te vas sintiendo por la experiencia de otras y de otros. Si tú llegas a tu casa y te cuentan una experiencia muy grave, tú te vas a quedar en una situación diferente por un tiempo determinado. Bueno, esas son malas noticias que no son nuevas. Entonces, mi primer señalamiento es que algo anda muy mal cuando se repiten los datos. Claro. Los medios de comunicación publican encuestas, el INEGI, las universidades, y no logramos todavía ni bajar la impunidad. La corrupción. No bajamos la corrupción, no mejoramos la percepción de la gente de que la atienda y la proteja la autoridad. Entonces tenemos que hacer una revisión seria de las políticas. Tuvimos una conferencia ahora, los invito a mirar el portal Seguridad Vía Civil, seguridadviacivil.ibero.mx, porque ahí discutimos Guardia Nacional, nos preguntamos qué va a pasar. Sí. ¿Ustedes saben cuántos? Sí funcionaría para mejorar esa percepción que tenemos los mexicanos de no estamos cuidados, estamos inseguros. Hay veces que tenemos hasta más miedo de los propios policías que de los delincuentes, ¿no? Mira, empezando el sexenio del presidente Peña teníamos 50 y tantos mil efectivos de las Fuerzas Armadas ya desplegados en el país. En los últimos datos que presentamos en un reporte que está en ese portal, ya pasamos 70,000. Lo que el presidente López Obrador ofrece es continuar una estrategia. La Guardia Nacional es militar, aunque la Constitución diga que es civil. Pregunta, ¿funcionará? No lo sabemos. ¿Pero qué opinas? Nuestra evidencia nos dice que es muy difícil, que por sí misma funcione. Pero que si tú la acompañas con estrategias de prevención que no las han puesto en marcha, no sabemos por qué se resisten tanto a poner ¿Cuál es la prevención? Escuelas, Perdóname. familia, transporte público, espacios laborales. ¿Cuánta Guardia Nacional quieres para resolver la violencia en escuelas? Ah, bueno, no hay forma. Exacto. Entonces necesitas las otras medidas. Necesitas las medidas de contención, de pronto con grupos criminales que tienen la fuerza propia de un ejército. Sí, sí las necesitas. Pero por otro lado necesitas una reconstrucción social. Entonces ahí va la pregunta, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Ok, el gobierno está haciendo su parte, está dando continuidad a un proceso, está haciendo un mando civil en la Guardia Nacional, que supuestamente va a traer ciertos beneficios en derechos humanos, pero nosotros en la casa, ¿qué hacemos? ¿Qué hacen las personas que están haciendo en la escuela, en la casa? ¿Qué podemos hacer nosotros? Bueno, nosotros muchas veces, y esto hay que decirlo con claridad, somos parte o de la violencia
o de la tolerancia y la indiferencia a la violencia. Entonces hay que cambiar la actitud. Tuvimos una noticia hace poco que circuló mucho, trágica, de alguien que murió afuera de una estación del metro. Claro. Murió porque pasó el tiempo y nadie hizo nada. Hay estudios, no me voy a meter ahorita a eso, pero sí hay estudios que enseñan que, por increíble que parezca, tú puedes tener más gente viendo un evento y entre más gente tengas viendo un evento, menos es la intervención para ayudar. Ahorita no me voy a meter en la teoría, pero lo que quiero decir es que tenemos que cambiar nuestra actitud en términos de solidaridad ante la violencia. Ustedes, pues, yo, somos personas muy privilegiadas, pero por ejemplo ayer en la conferencia que tuvimos se pasaron videos de cómo pueblos indígenas y militares se enfrentan también, porque los militares utilizan estrategias que son más de fuerza de ocupación que de fuerza de protección. Sí, protección, que al final es su misión. Entonces es solidaridad, es empatía y es ver si en nuestra propia casa, en las escuelas nuestros hijos, nuestras hijas, en el trabajo, estamos reproduciendo conductas y lenguajes de violencia. Nos podemos ir a las calles, ¿no? De un principio, por ejemplo, como muchas veces hemos sabido de personas, de civiles que están agrediendo a policías en la calle, a tránsitos, y eso también es algo que debemos de atacar, ¿no? O sea, no podemos arreglar las cosas de esa manera. La prevención dice que si nos organizamos como barrio, colonia, cuadra, calle, padres de familia en escuela, si nos organizamos, creamos un tejido fuerte. Imaginen una red, la red si está desorganizada se abre, si está organizada se cierra. ¿Qué quiere decir que se cierra? Que no permite conductas violentas. Si alguien tiene una conducta violenta, alguien dice no. Bueno, eso a las y los mexicanos nos hace muchísima falta. Muchísima falta. Y otra cosa que nos hace mucha falta, que creo que impacta muchísimo en la percepción que tenemos de la seguridad, es la corrupción, ¿no? Sabemos que si un policía nos para porque nos pasamos un alto, hay una gran probabilidad de que nos pida una mordida antes que darnos una multa, ¿no? Pero también con hay eso una gran pasa probabilidad mucho, de que el ciudadano de que lo haga, le ofrezca al también, sí. Bueno. Pero a mí me llama mucho la atención esto. Por ejemplo, si tú vas en Estados Unidos y te para un federal, te mueres de miedo, ¿no? Claro. Pero aquí también, aquí los federales... es que aquí no imponen respeto. Bueno, te para un ¿respeto policía o miedo? y no Respeto. le tienes miedo. Lo que tú quieres decir es respeto, no miedo. Bueno, habrá también quien tiene miedo, tienes razón. Pero lo que tú quieres decir es miedo. Respeto y miedo son cosas diferentes. Dices algo importantísimo. La autoridad no se va a dar a respetar si no se respeta a sí misma. Claro. Y si lo que hacen nuestras encuestas y nuestros estudios es, por ejemplo, decirnos que tienen que pagar para conseguir su uniforme, o que las mujeres policías están uniformadas con uniformes para hombres, o que la tela de los uniformes no es la adecuada, ahí les va una que no la van a creer. Esta la publicó Marilena Morera en Causa en Común. Entrenamiento para uso de armas con armas de juguete. Wow. En ese nivel están nuestras policías. Siglo XXI, México. Sí, no. Otras policías en México están muy avanzadas. Si tú te vas al norte del país y ves policías Escobedo, Guadalupe, San Pedro Garza, Nuevo León, es un país. Sí. Pero si te vas a la montaña de Guerrero, donde hemos trabajado mucho, que es donde tuvimos estas imágenes ayer, es otro país. Es México, sí, pero es como varios siglos de diferencia de lo que es la policía. Necesitamos, y ahí tal vez el presidente acierta, tal vez, homologar los estándares profesionales. Claro. Lo que dijiste de Estados Unidos, yo le pregunto a los policías de Estados Unidos, que vino uno al evento ayer, ¿qué tan fácil es encontrar a un policía en la calle en Estados Unidos que tú le digas, que tú puedas encontrar que no sabe usar el arma? ¿Qué tan fácil es? Uy, no, Me dijo, imposible, ¿no? Me dijo, sí pasaba. Bueno, nosotros todavía no salimos. Hay policías en Estados Unidos que no pasan 72 horas sin usar el arma en práctica de tiro. 72 horas. Hay policías en México que pasan un año sin practicar tiro. Ustedes imagínense un policía aquí abajo en un banco que requiere enfrentar a una persona armada y que no ha usado el arma
en meses o en un año o más. Y esa esa es la gente que nos debe proteger a nosotros. Y esa persona que quiere enfrentar tiene mejores armas, seguramente la sabe usar mejor. Y la usa frecuentemente. Y eso es Y lo que nos debe de dar pánico. Es correcto. Entonces hay que trabajar muchísimo porque queremos dignificación y profesionalización. Pero también ya se dijo hace tiempo, pues. Sí, no es algo nuevo, es algo que he estado mencionando y tú eres alguien que ha luchado por esto durante muchos años y has tenido la posibilidad de viajar a varios países y ver diferentes tipos de modelos. ¿Qué modelo podría encajar en México? Hablando de que ya dijiste que tenemos que hacer nuestra parte de lo que está haciendo, ¿qué otro modelo podría ser en una ciudad tan grande, en un país tan complejo y como dices, que el norte es completamente diferente? Si te lo digo como país o como ciudad va a ser un poco injusto. Ajá. Pero te voy a decir como cachitos. Ok. Yo tomaría de Ecuador mucho de su plan estratégico de mejora policial. Ecuador, no sé ustedes cuándo han pensado en Ecuador. Nunca. Bueno, sí. Ecuador tiene un plan estratégico, ustedes le pican, lo googlean inmediatamente. Yo aprendería muchísimo del proceso de mejora histórico de la policía de Nueva York. Ok. Es impresionante, que empezó hace mucho. Yo iría a ver en este momento la forma como la policía de Bogotá está trabajando con jóvenes en condición, ya sea en pandillas, ya sea viviendo en la calle, cómo están trabajando de la mano de la Secretaría de Salud con el liderazgo del alcalde. Es decir, cuando tú tienes a la policía acompañada de educación, salud, diseño urbano, políticas de reordenamiento urbano, etcétera, a la policía acompañada reconstruyes tejido social. Entonces no solo es qué policía quiero, es qué política de seguridad quiero. Pues quiero una que tenga prevención. Platicaba con Jairo García, que es el secretario de Seguridad. Le voy a empezar a cobrar regalías a Jairo, porque sí, lo estoy todo el tiempo promoviendo. Tienen una cosa que se llama Casas de Justicia en Bogotá, en donde tú llegas con un caso y a los jóvenes, si es la primera vez que tienen un conflicto con la ley, los están llevando a una cosa que se llama justicia restaurativa. ¿Qué es eso? Es el intento por restaurar a través de un acuerdo, incluso con su propia familia, a la que pudo haber dañado, restaurar, comprometer una reparación, perdonar. Bueno, ¿sabes qué está pasando? Eso está reduciendo dramáticamente la reincidencia. Es que es prevención, está lo acabas de eso. decir. Son formas diversas de prevención y de justicia distintas a la justicia penal. Sí, a los que se van a la cárcel, ellos están reincidiendo, porque las prisiones son un gran fracaso, aquí y en el mundo. Entonces, lo que le quiero decir a la gente es que sí hay manera. O sea, sí hay futuro. Pero hay que hacer cambios de fondo, verdaderamente, ¿no? Porque también mencionabas al principio de esta plática algo muy importante, que es la impunidad. Lo que nosotros vemos como ciudadanos de voy, por ejemplo, me asaltan, voy al MP, levanto una denuncia y lo agarran y no pasa nada, ¿no? Y al final a lo mejor hasta puede ir a buscarme a mi casa, que porque lo denuncié lo metieron a la cárcel 3 días, lo dejaron salir. Entonces sí tenemos que hacer un cambio completo, no solamente es la policía, como bien dices, ¿no? Es el todo. El MP. El MP. Estás hablando del MP. Se va a presentar algo que yo le quiero tener mucha esperanza. No sé, no lo conozco. Se va a presentar una propuesta de modelo nuevo de policía, pero hay gente muy interesante que ha trabajado en él con el gobierno federal. Por ejemplo, Bernardo León. Bernardo León fue secretario de Seguridad en Morelia. Morelia. ¿Qué pasó con Morelia? Pues que mejoraron percepciones de la policía, bajaron victimización, mejoraron los acuerdos entre la gente en la calle con la intervención de la policía. ¿Cómo fue el modelo? Inspirados en lo que tú estás diciendo. Es ¿cómo le resuelvo a la gente lo que la gente necesita en ese momento? Pues le doy más poderes a la policía, la controlo, la profesionalizo y le llevo mucho menos cosas al MP. El MP tiene que intervenir solo en cosas con consecuencias penales. Bueno, lo que nos pasa en la calle todos los días son problemas, en la inmensa mayoría, que no son penales, pero son conflictos. ¿Como el robo de un celular, por ejemplo? No, robo de celular tiene consecuencias penales, pero por ejemplo... Un pleito en la calle. Pleitos en la calle. Pleitos entre vecinos. Choques. Choques, por ejemplo. Bueno, ahí hay mecanismos de justicia administrativa, pero la gente también lo quiere llevar muchas veces al tema penal, ¿no? Hay toda una constelación de
malos entendidos, sobre todo entre vecinos. O sea, el problema es entre vecinos. Wow. La convivencia. Tú preguntabas, ¿qué hacemos? Tú preguntabas, tenemos que cambiar nuestra capacidad de reconocer al otro como alguien que está en la misma sociedad, en la misma colonia, en la misma privada, donde sea, con el que tengo que resolver cosas para poder generar un tejido. Eso se llama tejido social fuerte. En los lugares donde la violencia se ha desbordado, en donde requerimos la intervención armada, bueno, se va a presentar un reporte que dice que México ya es un país que cumple las condiciones de un país en conflicto armado. Como en guerra, por así decirlo, para que la gente entienda. Como en guerra. Ojalá y puedan invitar a la gente que va a presentar este reporte, porque esa es la parte ya más descompuesta, en donde la repetición de formas de violencia extrema en ciertas partes del país ya no nos coloca como un país en condición ordinaria, digamos, y tampoco en un país en donde califique el concepto guerra, pero hay otro concepto que es conflicto armado. Oye, Ernesto, ahí las soluciones, las medidas son otras. Nos encantaría continuar con la charla, desgraciadamente tenemos ahorita un corte. No sé si hay manera de volver, fuiste también asesor de derechos humanos, y justamente derechos humanos, sabes, también tiene que ver un poquito con estas políticas que hablábamos del MP. ¿Lo podemos dejar para otra ocasión? Sí, con mucho gusto. Aquí estaremos. A nombre de la Ibero lo agradezco muchísimo. Queremos platicar con la gente, queremos traer este tipo de relatos para que la gente se entere de otra forma de las cosas. A mí me encanta la academia, me encanta la investigación, pero tenemos otras formas de platicarlo, claro. Y si nos invitan aquí estaremos. Perfecto, pues muchísimas gracias.